Seres de Ultratumba, nuevamente los saludo con el mismo gusto de siempre. Ya saben que como cada sábado, les presentaré una historia llena de horror, ahora bajo el escenario de uno de los tantos municipios que rodean al Estado de México. Esperando esta ocasión puedas disfrutarla y prestes absoluta atención porque obtendrás diversas conclusiones al respecto. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Corría el año 1965 en una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México, la cual ni nombre tenía de tan oculta y desconocida. Apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable. Un camino de terracería que prácticamente desaparecía con la oscuridad de la noche. Nadie en absoluto se atrevía a entrar a aquellos parajes en cuanto anocheciera, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Una pareja de jóvenes, de nombre Rosario y Benjamín, llegaron a vivir ahí cuando recién se habían casado. Les habían dejado un pedazo de terreno para cosecharlo y comenzar a cultivarlas para poder hacerse de sus cosas. Rosario era una mujer joven de apenas 17 años. Era callada y muy noble. Tal vez eso era lo que le había enamorado a Benjamín. Esa recatada mirada, llena de melancolía, hacía que le latiera el corazón al también joven muchacho. Pasó el tiempo y no demoraron mucho para que pudieran convertirse en padres. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Incluso cantaba mientras hacía sus tortillas, sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del ya cansado Benjamín cada que llegaba del trabajo. En realidad, se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no todo era así. Llegó una ocasión donde al caer las 6 de la tarde, los grillos ya comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera, porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaban que era de algún animal, y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo, solo que dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de que se llegara a necesitar. Transcurrido algún tiempo, por fin habría llegado la hora del nacimiento. Se movilizaron de inmediato y llamaron a la partera para que pudiera atender a Rosario, y ella procedió a hacer a lo suyo. Por fin nació el pequeño Vicente, pero al contrario de lo que esperaban, este pequeño fue diferente al resto, ya que no lloró cuando nació. Incluso abrió inmediatamente sus grandes ojos, que eran parecidos a los de la madre. Tampoco emitió ningún sonido. Aún así, esto le importó poco a la pareja, porque habría sido la alegría de ambos y el orgullo de Benjamín por ser varón. Prontamente, las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente. Todas ellas estaban tan sorprendidas por la peculiar apariencia del mismo y admiradas de que fuera tan calladito. Una de ellas era Rutila, la vecina más grande, que aconsejó a Rosario que mientras no lo bautizara, le pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, o un par de chiles pasillas en forma de cruz, entre otras supersticiones más. Esto porque supuestamente corría el riesgo de que las brujas se sintieran atraídas por su inocencia y vinieran a chuparle el alma, y el niño ya no estaría más con ellos. Pese a la experiencia que ya tenían, todas le contaron sus experiencias de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Esto era señal de que se trataba de las brujas y que iban en busca de almas
hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Rosario solo las observaba, pero no comentó nada. Su silencio habitual se hizo presente una vez más. Rutila, entre ella, pensaba que ya era responsabilidad de Rosario. Solamente sabría si seguir los consejos que les había dado o no. Una mañana, Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos, pues Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín, era obvio que habría enloquecido. Abrió la puerta que atrancaban por dentro de la casa. No se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Todo esto en realidad se volvía un caso muy extraño. Benjamín buscó una y otra vez, preguntaba con las vecinas y ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se habían esfumado. Así transcurrieron las semanas y ni rastro del pequeño Vicente en el pueblo. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente. Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar. Sin embargo, una mañana de verano, Rosario le da la noticia a Vicente de que iban a tener otro bebé. Aquel momento fue una mezcla de sabor agridulce, misma que los invadió, ya que habían perdido a uno, pero nuevamente tenían la esperanza de otro. En esta ocasión, Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Incluso mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Ahora, cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaba a días de que naciera la pequeña Esperanza. Sí, así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo, ya que tenía cosas que hacer y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín, un poco triste y preocupado, lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Antes de hacer eso, ya había dejado encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia, y así no se sintiera tan preocupado por dejar a su mujer a poco tiempo de que naciera su hija. Benjamín regresó a su casa, atareado y cansado por la caída de la noche, que apenas y alcanzaba a ver el camino de terracería. Eso, si no fuera porque se lo sabía de memoria, pues cabe hacer mención que cualquiera que no conociera fácilmente se perdería por aquellos rumbos. Una vez que llegó, tocó la puerta para que Rosario la abriera. Sin embargo, no encontraba respuesta alguna. En ese momento se empezó a impacientar y procedió a tocar aún más fuerte, y seguían sin abrirle. No se quedó con las manos cruzadas y corrió a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a medio kilómetro de la suya. Para esto, regresó con Felipe y su hijo Santiago, ambos vecinos del lugar. Bueno, de las más alejadas. Cuando llegaron lograron derribar la puerta, que se encontraba trancada por dentro, y para sorpresa de todos, no había nadie. Aquella casa, apenas iluminada por una vela, no se encontraban rastros de Rosario. Entre vecinos, tomaron la decisión de armar un grupo de gente para que se realizara la búsqueda entre los caminos, las casas y el bosque. Todos gritaban por el nombre de Rosario, una y otra vez, pero era casi inútil, ya que no encontraban ninguna respuesta. Habían buscado en casi todos los lugares, solamente les faltaba recorrer un solo lugar, y este mismo era en el panteón del pueblo. Solo que en su momento, Benjamín se decía a sí mismo que era imposible que Rosario pudiera caminar con tanto peso en el estómago de casi 9 meses. Tal pareciera
que nuevamente la desgracia le llegaría de nuevo, y casi se da por vencido, pero un extraño presentimiento lo invadió. Le pidió a Felipe que lo acompañara hasta el panteón. Felipe, algo temeroso e indeciso, lo animó a que siguieran con la búsqueda por la mañana, al menos con la luz del día. Pero Benjamín se resistió. La luz de la luna parecía ser su cómplice al estar tan despejado, y su asomarse radiante al menos dejaba ver un poco dentro de la oscuridad de la noche. Benjamín decidió ir solo. No iba a esperar a que alguien lo quisiera acompañar. Se encaminó hacia el panteón y comenzó a escuchar sonidos húmedos, sonidos de gruñidos mezclados con goteo. En ese momento sintió una sensación de miedo, pero aún así, por su curiosidad, se acercó curioso hasta la parte donde provenían aquellos sonidos. La luz de la luna era clara, radiante, y bajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, sin ninguna prenda de ropa encima y con las piernas abiertas. Aquella terrible mujer era Rosario. El espectáculo no podía ser aún más aterrador para Benjamín, que incluso le gritó por su nombre y le empezó a cuestionar aquel macabro acto que había cometido. En realidad, él no podía con tanto asombro y con su horror. Rosario había parido y con hambre insaciable devoraba poco a poco a su pequeña esperanza. Benjamín no pudo más con aquella escena. Empezó a darle un ataque. La vista poco a poco se le iba apagando, hasta ya no contar con signos vitales. Nadie estuvo cerca para que lo pudieran ayudar. Rosario solamente vio lo que en su momento fue su esposo y se dijo a sí misma que tendría aún más comida. En el pueblo ya no se supo nada más de esta familia y su propiedad quedó en completo abandono. Al día de hoy existen fotografías de Rosario, pero lo sorprendente es que mucha gente de Ixtlahuaca la ha visto pasear por las calles del centro y de la terminal de autobuses por las noches, con el mismo aspecto físico, como si los años no pasaran en ella, por lo que mucho se ha especulado de que aquella mujer en realidad es una bruja y aún sigue en busca de quien podría ser su siguiente víctima para que se pueda alimentar a pesar de los años, por lo que uno siempre a esas horas se tiene que estar con mucha precaución, sea cual sea el lugar, porque esta historia aún queda inconclusa. Con esta historia finalizamos el video del día de hoy. Realmente es impactante el desenlace que tuvo. Comparte si también crees en la teoría de que fue la responsable de aquella misteriosa desaparición del pequeño Vicente. No cabe duda que en los pueblos de México siempre abundan miles de historias aterradoras que, por muy increíbles que lleguen a sonar, aún se rumora que maldiciones siguen haciendo acto de presencia. Comenta qué te ha parecido esto que ocurrió en el Estado de México en aquellos lejanos años. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.